César Suárez Uribe, Colombia. Desde Colombia llega César Suárez Uribe, conferencista internacional, autor y uno de los 19 trainers expertos en el mundo en la metodología Lego Serious Play. Con más de 1000 conferencias y talleres impartidos en 15 países, es reconocido por inspirar procesos de transformación personal y organizacional. En Human Capital Forum 2026 presentará Nunca fuiste oruga, una poderosa conferencia sobre liderazgo auténtico, expansión personal y el valor de desafiar los propios paradigmas para alcanzar un mayor impacto. Hay historias que inspiran. Hay historias que nos enseñan. Esas historias muchas veces las usamos para entender cosas que pueden ser difíciles, para asimilar conocimiento, para crecer, para aprender. Sin embargo, esas historias tienen vigencia y sentido hasta que empiecen a programarnos o a limitarnos, porque las empezamos a creer como verdad absoluta. Y hoy quiero retarlos a que rompamos un paradigma con una de las metáforas más conocidas que usamos en la transformación humana. ¿Me acompañan en ese camino? ¿Y creen que les voy a creer? Vamos a hacer una segunda toma, haciendo cuenta que no dije nada. ¿Sí? Nos devolvemos. Segunda toma, no ha pasado nada. ¿Ok? Retomamos. ¿Me acompañan en ese camino? Hey. Como para arrancar está bien. Soy César Suárez Uribe, colombiano, feliz de estar en este escenario. Para mí es un gran privilegio estar en este escenario después de muchos años de no venir a Guatemala. Y es una presentación muy especial porque marca un cambio en mi vida y un cambio en mi carrera, pero no voy a hablar de eso. Pero quiero que sientan de corazón que esta conferencia está marcando un nuevo comienzo. Y por eso voy a entregar todo y más para que sea una experiencia que les enseñe, les cuestione, les provoque, los rete, los desafíe y salgan diciendo algo que definitivamente sientan que les sirvió. Solo quiero pedirles una cosa: su buena vibra, su buena disposición. ¿Puedo contar con eso? Si voy a tener que hacer 2 tomas cada vez, se va a alargar el cuento. Procuremos sacarla la primera. ¿Les parece? Y es muy poco cuando lo hacemos todos al tiempo, ¿sí? Entonces déjense llevar, déjense guiar. Voy a hacer nuevamente la toma, retomo. Solo necesito de parte de ustedes su buena vibra, Bien, me gusta el proactivo, está perfecto. Prefiero decir mi abuelita, prefiero atajar que arriar. Está perfecto. Ahora, está aún mejor si logramos estar en timing, ¿no? Tercera toma. Y entonces, solo necesito una cosa de parte de ustedes: su buena vibra, su buena disposición. ¿Me acompañan con eso? Hay una cosa que es terrible y es dejar a alguien aprendiendo solo. No. Si alguien se atrevió a aplaudir, acompáñenlo, sea generoso, solidario. Sí.
Eso sí. Bien. Entonces, resulta que les decía que hay historias que inspiran, hay historias que enseñan, hay historias que nos llevan al entendimiento de cosas, pero resulta que también esas historias nos pueden llevar por un camino que no es cuando las creemos ciegamente. Levante la mano quien conoce la historia de la oruga, la crisálida y que se convierte en mariposa, que muchos, me incluyo, hemos usado para hablar de transformación personal. Levante la mano, por favor. Es más, vamos a hacer más énfasis. Si la conoce, diga yo. Colaboren. Otra vez. Si la conoce, diga yo. Bien. Si no la conoce, diga yo. Bien. Entonces, como no la conocen algunos, es muy sencilla. Es esta historia que hemos usado en muchos temas de transformación personal, en donde hablamos de lo maravillosa que es la naturaleza y el ejemplo que nos da cuando vemos que una oruga construye su crisálida, su pupa, ¿sí? Durante un tiempo se transforma, se autodestruye, deja de ser quien era, para finalmente, si todo el proceso fluye adecuadamente, si hace todo lo que tiene que hacer, en ese momento se rompe la crisálida, les salen alas y vuela como una mariposa. ¿Estamos todos en la misma historia? Y eso lo hemos usado, y digo lo hemos usado porque llevo 30 años en desarrollo humano, para poder explicar cómo necesitamos transformarnos los seres humanos. Y sí, suena romántico, suena bonito, tenemos la mariposa volando y bien. Es más, en mi charla TED que di en Helsinki, en Finlandia, a finales de 2024, usé esa metáfora. Y luego, al año siguiente, mientras estoy escribiendo mi segundo libro, que se llama Realidad 0.0, empiezo a darme cuenta que esa metáfora como que no comunica lo que debería comunicar. Y empiezo a estar en contra de esa metáfora y del mensaje romántico que nos trae, pero que creo que es súper peligroso. ¿Quieren saber cuál es? 2 o 3, entonces al final les cuento allá afuera. Sí, porque entonces los demás que van a seguir lo cuento a 2. ¿O si quieren que les cuente? Resulta que si se ponen a analizar esa metáfora, lo que nos está comunicando es que todavía no somos suficientes. Todavía no tenemos lo suficiente. Que somos una miserable oruga que se arrastra. Y que para poder lograr algo más, para poder ganarme nuestras alas, tenemos que entrar en un proceso de autodestrucción, porque prácticamente eso es lo que pasa en la naturaleza con la oruga y la crisálida. Se autodestruye para poder convertirse en un ser prácticamente diferente. ¿Es así o no es así? Por no decir que casi totalmente diferente. Si usted mira una oruga y mira una mariposa, dice, son cosas totalmente diferentes. Y entonces nos está vendiendo la idea de que tienes que autodestruirte, tienes que entrar en una etapa de oscurantismo para dejar de ser lo que eres, porque aún eres insuficiente y si haces todo bien, en algún momento lograr ser alguien y poder volar. ¿La empiezan a ver con otros ojos? Resulta que esa pregunta es la que yo quiero que ustedes tengan en este momento con lo que estoy contándoles. Porque si la historia realmente está equivocada y nos está pidiendo que caigamos en cuenta que somos todavía insuficientes y que tenemos que ir a transformarnos totalmente, nos pasa lo mismo en la vida y en el liderazgo.
Porque resulta que cuando somos libres, cuando somos personas que estamos en un proceso de crecer realmente, nos han enseñado que primero hay que aguantar, demostrar, ascender, producir, no fallar. Y nos están diciendo, primero conviértete en alguien digno y solo después podrás ocupar tu lugar. Nos están diciendo unas cosas que creo que son peligrosísimas, que se graban además en lo más peligroso de nuestro ser, que es en nuestro inconsciente, que es el que no dominamos y no controlamos, y finalmente termina dominando nuestra vida. Y la pregunta fundamental es, pero si la evolución más profunda no consistiera realmente en convertirnos en alguien más, si el problema no fuera que todavía no tenemos alas, sino que llevamos años viviendo como si no las tuviéramos, quiero que se graben esta frase, o chévere si le toman foto, porque tú, sí, tú, también tú no viniste a demostrar que vales. Tú viniste a descubrir cuánto puedes expandirte cuando dejas de dudar de tu valor. Y aunque no parezca, y aunque estoy hablando, o alguno pensará que estoy dando una clase de botánica, estoy hablando cosas muy profundas de nuestro ser, que finalmente es el que determina quiénes somos como líderes. Porque antes que líderes somos seres humanos. Y allá es a donde estoy yendo, a lo más profundo, al más profundo ser y a la más profunda esencia, que es la que finalmente gobierna nuestra vida algunas veces. Y ya verán por qué algunas veces. No necesitas inventarte alas, no. Necesitas recordar que las tienes. Y esta también me encanta. Debemos dejar de pensar en convertirnos en mariposas para más bien entender que lo que necesitamos es quitarnos el disfraz de oruga. Se la repito. Debemos dejar de pensar en convertirnos en mariposas para más bien entender que lo que necesitamos es quitarnos el disfraz de orugas. Y voy a otro concepto de mi otro libro, Realidad 0.0, y el otro es ¿Y si nunca fuiste oruga? Y Realidad 0.0, el concepto es, primero voy a lo tecnológico. En lo tecnológico encontramos muy fácilmente versiones, ¿cierto? Versión 1.0, 2.0, 3.0 y aparecen parches. Vamos nomás al iOS de iPhone, creo que ya vamos en el 25.3.2 en la versión que tenemos del iOS. Y todo va escalando en complejidad y no sé si les ha pasado que a veces incluso ustedes actualizan ese sistema a esa nueva versión y queda más lento el celular. ¿Les ha pasado? Consume más memoria, consume más recursos. Llevado a lo humano es, en vez de estar pensando en buscar tu mejor versión, y ojo que voy en contra de lo que dicen muchos de mis colegas, porque nos han vendido que es que tienes que buscar tu mejor versión, alcanza tu mejor versión, busca tu mejor versión. Y entonces entramos en una carrera frenética, en donde tengo que aprender, tengo que lograr, tengo que alcanzar, tengo que... Y en esa carrera frenética, sin sentido muchas veces, cada vez más añadiendo capas y versiones, nos estamos alejando más de lo verdaderamente importante. Y por eso Realidad 0.0 es, y si tu mejor versión
no está en las que vienen y en todas las que estás poniendo, sino por el contrario, en quitar todas las que te sobran y volver a tu versión 0.0, que es la original, que es la real, que es la esencia más profunda desde la cual puedes transformar. Va en contravía de todo lo que dicen la mayoría de mis colegas. Pero eso es lo que les quiero dejar como semilla sembrada hoy entre varias semillitas que espero dejarles. Dejen de buscar su mejor versión. Dejen de agregarse capas y más bien quítenselas, todas las que les sobran, para que recuperen su verdadera esencia y su verdadero ser. Porque es quitar lo que no eres, es quitar lo que aprendiste, es quitar lo que te hicieron creer. Pero además, quiero que hagan conciencia de lo siguiente. A nosotros desde niños nos van enseñando a crear personajes. Un personaje que es el que nos permite sobrevivir. Es el personaje que nos permite adaptarnos, encajar. El personaje que vamos creando es el que nos enseñan por la religión, por nuestros padres, por el lugar en el que vivo, por el colegio, por tantas influencias que tenemos desde niños. Y nosotros, como seres inteligentes que somos, vamos adaptándonos para saber qué hacer y qué no hacer, y así poder encajar de mejor forma, sentirme más aceptado, sentirme más amado. ¿Es así o no es así? ¿Se volvió a dormir? Sí, me dice. No voy a preguntar quién es su duda porque sí contestan hartos, entonces no. ¿Me siguen? Y vamos creando personajes desde la más tierna infancia, pero ese personaje se va perfeccionando cuando entro a trabajar y entro a una cultura organizacional y quiero tener una posición de liderazgo y empiezo a buscar cómo más crear que el personaje se pueda adaptar de manera óptima a esa organización. O cuando consigo pareja, me empiezo a adaptar y a darle más fuerza a ese personaje, y cada vez me voy alejando más de mi verdadera esencia y de mi verdadero ser. Yo puedo contarles que lo viví muy claramente en mi vida. Ojo, esto pasó desde mi infancia hasta año más o menos 2008. Sin embargo, lo vine a entender hace 2 años más o menos. Algunos dirán, pero lentico para aprender, ¿no? Sí, pero me di cuenta. ¿Y a qué me refiero? Yo crecí muy influenciado por las enseñanzas de mi padre. Afortunadamente, tuve un hogar estable, padre, madre, hermanas, pero mi padre, la influencia más fuerte. Y él me enseñó, como muchos de su generación en Colombia, los hombres no lloran. Los hombres son los proveedores. Los hombres son los fuertes. El hombre es el que defiende a su familia a capa y espada. El hombre no puede darse el lujo de mostrar sus emociones. Y muchas cosas más alrededor de eso. ¿A alguno le suena? ¿Alguno medio lo conoció, lo vivió, así sea en una película? Y creé un personaje. Ojo, no solo con eso, sino además con cosas como muy positivas también. Mucha resiliencia, mucho tesón, mucha persistencia, mucha disciplina. Y entonces me volví, porque mi papá me enseñó, hay que estudiar algo que le dé plata, mijo. Muchos de mi generación no estudiamos lo que queríamos, lo que nos soñábamos estudiar. No, tiene que estudiar. Claro, mi generación ya tiene canas, ya, ¿no? Estudie lo que le dé plata, mijo. Y escale en una organización en la cual se pueda pensionar. Eso me enseñó mi papá. ¿Mal? No. Era su contexto, era lo que me podía dar, era lo que pensaba genuinamente. Y yo muy juiciosamente seguí
ese ejemplo y esa forma de pensar llevándolo a un personaje. Y me volví un ingeniero industrial especializado en administración de negocios, con una maestría en administración. Empecé a escalar en las organizaciones, fui jefe de calidad y servicio al cliente, director de organización y desarrollo de proyectos, gerente de línea de negocio en una compañía de seguros, hasta el nivel de vicepresidente de operaciones de una compañía de seguros. Pero todo tuvo un quiebre cuando estuve a puertas de tener un accidente cerebrovascular que me hizo trastocar todo y cambiar todo. Y en ese momento entendí, bueno, mentiras, hace 2 años entendí, en ese momento no lo entendí, que estaba viviendo un personaje. Un personaje que me ayudó a ser exitoso, pero que cada vez me alejó más de lo que yo realmente quería. Entonces, el punto es, la pregunta no es cómo lideras, es desde dónde lideras. ¿Lideras desde el personaje que construiste o lideras desde quien realmente eres? Porque quiero que hagan conciencia que todos construimos personajes, y más a nivel organizacional, y jugamos con ese personaje. Por eso nuevamente repito, la pregunta no es cómo lideras, es desde dónde lideras, desde el personaje que construiste o desde quien realmente eres. Y aquí viene un modelo que vengo trabajando hace un tiempo, que es el modelo de las 2 adaptaciones. Para mí, o te adaptas para crecer o te adaptas para desaparecer. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando te adaptas para crecer, más bien voy a ir primero para desaparecer. Cuando te adaptas para desaparecer es porque estás buscando aceptación, porque estás silenciando tu propio criterio, porque estás reduciendo tu autenticidad. Te estás traicionando a ti mismo o a ti misma en muchas cosas, porque estás construyendo cada vez más ese personaje. Esa es la adaptación para desaparecer. Pero también está la adaptación para crecer. Y la adaptación para crecer, esa sí amplía capacidades, esa sí desarrolla criterio, esa sí fortalece identidad y expande la persona. Porque nacen desde lugares diferentes. Uno nace desde el origen y mi esencia, y el otro, adaptarse, nace desde el personaje que construimos. Porque es que pues sí, un líder puede tener estrategia, experiencia, cargo, indicadores, equipo, tecnología. Claro que puede tener todo eso. Pero si lidera desde un personaje desconectado de sí mismo, desconectado de su origen, tarde o temprano, su cultura, su gente o su propia vida van a pagar el precio. Se los puedo asegurar. Porque ese personaje tarde o temprano se resquebraja, tarde o temprano empieza a tener grietas, tarde o temprano usted se va a sentir más vacío, más lejos de lo que realmente soñaba. Y allí hace sentido, paréntesis, recordar las 2 opiniones, las únicas 2 opiniones que deben tener importancia para usted en su vida. La opinión de 2 personas que son las únicas valiosas en su vida. ¿Quién cree que son esas 2 personas? Digan cualquier cosa, no importa. No necesitan poner la respuesta correcta. 2 personas, ¿cuál sería una? Yo. ¿Y cuál otra? Muy bien, lo tienen claro, aunque hay algunos que están... Brevemente les explico. Ya lo tienen claro la mayoría, pero algunos se dieron cuenta que no. Solamente deben importar 2 opiniones en su vida. La de su yo de 8 años y la de su yo de 80 años. La de su yo de 8 años es esa opinión de ese ser puro, transparente, genuino, que todavía no tiene capas, no tiene disfraces, o por lo menos muy poquito, que siente genuinamente cosas por la vida, que es capaz de ver con unos ojos de curiosidad, de amor.
De vez en cuando, vea que le pregunte a su yo de 8 años, ven, ¿cómo me ves? ¿Me ves muy lejos de ti? Y si haces el ejercicio bien, te va a responder. Te vas a responder. Estás cada vez más lejos de mí. Porque si alguno representa claramente la esencia, es ese yo, el yo de 8 años. Pero también está el yo de 80 años. Y el yo de 80 años, que es el que con la experiencia acumulada, con esa experiencia que dan los años y que da la tranquilidad de estar más allá del bien y del mal, te puedo decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Lo lograste o no lo lograste? Te puedo decir, ¿qué pasó? ¿En dónde se perdió? ¿Por qué si queríamos A, estamos en B? Cierro paréntesis. Porque el punto, hablando de liderazgo, porque esta no es una conferencia de mariposas ni de nada parecido, sino de liderazgo. Hablan de liderazgo. Sí, el personaje puede sostener resultados por un tiempo. Sí, pero no puede sostener futuro realmente. No hace un futuro sostenible. Los líderes que cada vez son más personaje son aquellos que cada vez están más en peligro de extinción porque no conectan. Porque les creen por un ratico, pero no por mediano y largo plazo. Quiero que empiece a preguntarse usted, ¿está liderando desde su yo, desde su esencia o desde un personaje que construyó? Haga esa conciencia allí. Y resulta que durante años nos vendieron aquello del líder fuerte, y lo vemos en muchas películas, el líder fuerte, el líder que es impasible, el líder que es capaz de solucionarlo todo, el líder que es capaz de tener la respuesta para todo, el líder que ante la peor tragedia permanece incólume y genera serenidad, tranquilidad. Pero resulta que ese también puede volverse ahora un personaje y estuvo bien en su momento. Claro que sí, pero los tiempos cambian y por eso estamos aquí. Porque hay evolución y porque los liderazgos con los que estuvimos, quienes somos generación X y que vivimos la organización desde adentro, hoy el mundo nos demanda un liderazgo diferente. Y lo decían ahora en el foro de CEOs, con las nuevas generaciones, y ya hablaré de eso. Pero, importante, aquí la invitación es a que dejemos de ser fuertes. Aquí la invitación es que ahora dejemos de esa fortaleza que tienen líderes. No. Es dejar de desconectarnos para poder sostener la fuerza. Entonces no es pasar de un extremo a otro, es cambiar la fuente desde donde lideramos. Ojo, no es pasar de fuertes a frágiles, no es pasar de exigentes a blandos. No, ese no es el punto. La fuerza no se abandona, la exigencia no se baja, porque también el mercado cada vez es más competitivo y es más difícil y no podemos estar pensando en bajar la exigencia, bajar esa fuerza con la que muchas veces necesitamos liderar nuestros equipos. No. Lo que necesitamos es líderes menos desconectados de sí mismos y de su origen. Y es que la pregunta ya no es cuánta fuerza tienes, es desde dónde nace esa fuerza. Necesito, por favor, 4 sillas. 4 personas que necesito que se suban aquí. Pero voy a dar primero qué necesito de esas personas. No son cualquier persona. Tienen un par de requisitos. Primero, que se sientan que son líderes. ¿Ok? Bien. Segundo, que no tengan ningún problema de columna. Eso, no va a pasar nada grave, pero me tengo que curar en salud, no puedo correr riesgos. ¿Sí? Entonces, que no tengan ningún problema de columna. Cero problema de columna. 3, que no tenga falda. Ay, no, ahí sí, yo iba a pasar, pero ahí sí, ¿cómo no? Que no tenga falda. Si cumple con esas 3 condiciones y
quiere descubrir qué es lo que realmente la sostiene como líder, solo 4. Deseable si tengo 2 mujeres, 2 hombres, espectacular. Y ya vienen 3. Bien. Excelente. ¿Me prestan por favor un micrófono de mano, inalámbrico de mano? Ya los saludo que estoy acomodando las sillas. Ya les doy la bienvenida a este escenario. Ya escuchaban el maravilloso aplauso que les dio su público. Gracias. Muy bien. ¿Tu nombre? Claudia. Claudia. Jennifer. Jennifer. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Arnaldo. Arnaldo. Gracias por la valentía. Gracias por subirse a este escenario. Y vamos a... Pues por eso, de hecho, de que ya se subieron, ya se ganaron un libro mío. ¿Ok? Ahí están los 4 libros, y para que no me dejen mentir, ya se lo ganaron. Gracias. Ojalá lo hagan bien, pues, porque uno nunca sabe, no necesitas otro, ahí sí. Entonces, atención a lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado obviamente con liderazgo. Y resulta que yo soy el CEO de una gran compañía, ¿ok? Y estoy en un proceso de atracción de talento para terminar de conformar mi equipo, ¿ok? Como presidente de la compañía quiero 4 vicepresidentes top. ¿Son ustedes? Sí, hombre. Eso, muy bien. Como me decía mi abuelito, burrito parecido. Me decía mi abuelito a mí. Bien. Entonces, tengo 4 cargos. ¿Listo? Y cuando vaya mencionando cada cargo, solo esos 4. Y tienen que, pues obviamente, tomar posesión. Es decir, cuando yo mencione el cargo, quien se sienta identificado va a venir a sentarse en su cargo, pero condición, no pueden mover las sillas. Tienen que quedarse como están. ¿Es eso claro? Hay que ocuparlas. Muy bien, hay que sentarse en la silla, así es, pero sin moverlas. Aquí tengo el cargo de vicepresidente de Recursos Humanos. Muy bien. ¿Sí ves lo que es un aplauso de este público? Yo sé si no llorar o reír o... Al menos a ellos denle un aplauso que valga la pena. Bien, mejor. Y entonces, nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos, ¿qué pasó? ¿Por qué te moviste? Está en Tomore. Ah, ya. Tenemos nuestro vicepresidente administrativo. Tenemos nuestro vicepresidente comercial. Y tenemos nuestro vicepresidente de operaciones, por favor. Y movió la silla. Y Dios mío, Virgen Santísima, el proceso de selección salió más... Primero que lo dijeron y lo primero que vino hizo que no, ¿ya? Hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. Muy bien. Entonces, yo voy a ser el líder de ellos, ¿cierto? Y como líder, voy a intentar guiarlos en este desafío, para lo cual tengo que primero pues, hacer una reunión muy cortica con mi equipo. ¿Me permiten? He tenido una junta muy especial con mi equipo. La verdad es que quedaban más confundidos que... Ahí están de ¿qué hay que hacer? ¿Cuál parecido con la realidad? Entonces, resulta que en las organizaciones hay desafíos que tenemos que afrontar.
¿cierto? Desafíos complejos, en donde además, acabo de estar en el Human y aprendí un montón de cosas sobre los líderes y hay que ser líder más conectado y más cercano. Cosas de esas, ¿no? Chévere que se aprenden. Y entonces, equipo, para empezar a afrontar todo lo que necesitamos afrontar, lo primero que necesito es que se puedan acercar más unos a otros, ¿ok? Y acercarse más unos a otros será algo como esto. Y claro, y uno le dice a los líderes, venga, acérquese al otro. ¿Y cómo se empiezan a sentir ellos? ¿Qué imaginan? Bueno, los hombres con respecto a las mujeres, pero en general, ¿cómo creen que se sienten? ¿Cómodos o incómodos? Incómodos. Es muy usual que cuando empezamos a decir acércate al otro, ¿sí? Intenta conectar con el otro, a muchos les genera como ay. Y es lo que están sintiendo un poquito de ellos, ¿ok? Pero bueno, cuando ya les digo, ok, en la medida en que tengamos esa conexión, nos acerquemos, seamos más claros entre nosotros, pues vamos a poder sortear las dificultades que nos va a deparar el camino. Y entonces, claro, empieza a darse la turbulencia del mercado y efectivamente hay dificultades. Pero las dificultades no son una. No, las dificultades van creciendo. Y entonces, claro. Ay. Saca tu piernita. Eso, saca tu piernita de ahí, que no te lo vaya a fracturar. Y todo sigue dificultándose cada vez más. Y entonces entra una espiral cada vez más compleja. Dios mío, Virgen Santísima. Pero y todo se termina de complicar. Pero finalmente no logra. Ya suban que de ti. Y ya vengan, denme la mano, intentemos pararnos en caernos, Dios mío. Pero atención. Vamos a arrancar por lo siguiente. No, mentiras, voy a hacer primero una pregunta. ¿Sentiste miedo? Sí. ¿Sí? Sí. Emoción. ¿Emoción? Sí, emoción. Sí, emoción, me encanta caerme, sí. Hay un miedo, hay unas emociones que se empiezan a dar ante las turbulencias y ante las vivencias que tienen los equipos, las dificultades que tienen los equipos. Claro que sí, pero entonces vamos a tener lo siguiente. Las sillas representaban el cargo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Representaban el cargo. Y muchas veces creemos que el cargo es lo que nos sostiene. ¿Es así o no es así? Y no solo el cargo, sin gritarme. No solo el cargo. También esas sillas podrían representar el control, la imagen de fortaleza, la validación, lo que necesitamos demostrar. Pero la pregunta ¿es eso lo que realmente nos sostiene? ¿Eso fue lo que realmente los sostuvo a ellos? No. ¿Qué crees que te sostuvo o los sostuvo? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. La comunicación. ¿Hablaron mucho? Un poco. ¿Sí? ¿Qué decía de ahí? No, primero dijimos trabajemos en equipo y luego nos agarramos. ¿Qué comunicación? La disposición de ella de soportarme. Ok. Y también de soportarlo a él y él a su vez me sirvió. ¿Qué palabra podría resumir eso? ¿Conexión? Conexión. La confianza. Confianza. Te corté, perdóname. No te preocupes. Y la seguridad, porque sabía que mi compañero no me iba a dejar caer como yo también hacia ella. Nosotros dejemos de pensar que el liderazgo está sustentado por el cargo, por el control, por la imagen que tengo que transmitir, por la validación que tengo que obtener.
Ahí no están las bases reales del liderazgo. Eso no es lo que realmente sostiene el liderazgo. A los buenos líderes, a los líderes genuinos, a los líderes que son capaces de darse cuenta que vienen de construir desde su real esencia, lo que los sostiene es la confianza, es la coherencia, es la conexión, la presencia y la dirección compartida. Eso es lo que sí genera buenos líderes. Los buenos líderes, y más en esta época, son aquellos que son capaces de generar redes con sus equipos y entre ellos. Si ellos no hubieran armado una red como la armaron en cuestión de un minuto, se hubieran caído. Y guardadas las proporciones, es otra de las semillas que quiero dejarles para que sus organizaciones dejen de pensar que el liderazgo está sostenido sobre cosas como las que mencioné y recuperen aquello de que el verdadero líder está sostenido sobre esto. Y se sostiene gracias a las redes que construye con su equipo y con otros líderes. ¿Estamos? Voy a dar ese regalo que dijeron que se me había. Mi segundo libro, Realidad 0.0. Muchas gracias. Mi tercer libro, pero que realmente se volvió la precuela de este. Es como a lo Star Wars, hacen primero 3, 4 y 5 y luego hacen 1, 2 y 3. ¿Sí? Este es Y si nunca fuiste oruga. Y para ti, con mucho gusto se los puedo firmar, si así lo quieren, obviamente. Se los puedo autografiar con todo cariño. Saliendo a la izquierda está el stand de buró y ahí están mis libros disponibles por si alguno, al finalizar, quiere acercarse por allá y que les firme un libro que ustedes allí adquieran. ¿Estamos? Un aplauso para ellos, muchas gracias, por favor. Y para los que no fueron tan valientes, pero igual no pasa nada porque necesitábamos que solo fueran 4. En Instagram, ahí está el QR para poder acceder a él. Hay un post que es el último de este momento, en donde digo que estoy haciendo una conferencia aquí, en el Forum, en el Human Capital Forum. Y les hago una pregunta al final. Y es, ¿y para ti qué sostiene tu liderazgo? Entre quienes comenten qué sostiene su liderazgo, voy a rifar otro libro. Quiero que me diga si está conectado con lo que está pasando aquí, diga yo. Otra vez, diga yo. ¿Sí? Ve como María. Sigo. Ok. Origen. Estaba hablando de origen, desde liderar desde el origen, que esa es la fuente. Pero ojo, el origen no es un tema romántico y el origen no es volver a la infancia. No. Aquí quiero ser muy claro y muy puntual. Aquí me refiero con origen. Y origen para mí son 5 cosas concretas. Tu origen, el de cada uno de ustedes, está constituido por estas 5 cosas, 5 elementos fundamentales. Primero, por tus talentos reales. Tus talentos reales. No los que has ocultado por cumplir un oficio o por cumplir con un cargo. No, tus talentos verdaderos. 2, las emociones auténticas que tienes. Aquellas que surgen de ti cuando no tienes que fingir. ¿Cuáles son esas emociones que surgen en ti? 3, tu energía natural. Y tu energía natural tiene que ver con, por ejemplo, hay personas que son muy extrovertidas, bullosas, gritonas, son felices, pero hay personas que son más tranquilas, calmadas, sosegadas, sensatas. ¿Cuál es tu energía natural? Pregúntatelo. Pero además, ¿cuáles son tus valores esenciales? ¿Qué es aquello que tú no negocias? Y 5, ¿cuáles son tus sueños más profundos?
¿Qué es aquello que anhelas realmente en tu vida alcanzar? Por encima de que estés en un cargo, en una posición, puede estar ligado a tu cargo y a tu posición, a tu empresa, claro que sí. Pero origen, cuando hablo de origen me refiero a la suma de esas 5 cosas, de esos 5 elementos. Que los he puesto ahí muy claramente para que le pueda tomar foto y usted después repase un poquito. Para eso son las diapositivas. Liderar desde el origen, ¿sí? Es súper importante en la medida en que si yo lidero desde el personaje, lo que voy a hacer es intentar demostrar, ¿sí? Voy a decidir pero para controlar, voy a exigir desde la presión, adaptarme para pertenecer, lograr para validar. Pero si yo estoy desde el origen, ¿sí? Busco expandirme y lograr la expansión de las personas que están conmigo. Y entonces decido desde el criterio, exijo con sentido, me ajusto sin traicionar y logro para transformar. Ojo con las generaciones de líderes, que aquí lo estaban hablando en las últimas horas, se ha mencionado en varios momentos, y yo quiero que hagamos rápidamente un repaso. Estoy seguro que la gran mayoría lo tiene clarísimo, pero no sobra. Y tenemos los baby boomers, obviamente, que en ese momento deben estar entre 62 y 80 años. Levante la mano, ¿quién es baby boomer aquí, por favor? Levante la mano y déjense aplaudir, por favor. Muy bien, baby boomers. Excelente. Levanten la mano los que son generación X. Eso. ¿Y a ellos por qué si no los aplauden? Levanten la mano los millennials. Como decía una de las panelistas que estaba aquí, nos dominaron. Son mayoría en este momento aquí, claramente. Y los centennials, levanten la mano, centennials. Son los más poquitos, los más bullosos. Espectacular. Mire cómo están. Esto es un aproximado porque no hay ninguna medición claramente, o sea, que pueda estipularlo concluyentemente. Resulta que en las posiciones de liderazgo en las empresas en Latinoamérica, más o menos tiene esta composición. Generación X, entre el 45 y 55% son los que están en el liderazgo senior. Los millennials, entre el 30 y 40% están en mandos medios y es el liderazgo que está emergiendo. Los baby boomers, que ya están en esa dirección histórica, están en juntas, en las juntas de gobierno corporativo, son entre el 8 y el 15%. Y los centennials apenas están acercándose a sus primeros puestos de liderazgo. Por eso habla de que alrededor del 0 al 5%. ¿Ok? ¿Me siguen? Y no quiero etiquetar, pero es claro que hay algunas características que probablemente a cada generación de esos líderes de una u otra manera se les acercan. Pero no significa que todos los de esa generación son de esa característica. ¿Ok? Y entonces, los baby boomers, se supone que algo que los puede caracterizar es que son disciplinados, son resistentes, son muy institucionales. Los de generación X se supone que son más independientes, son más escépticos, son directos. Los de la generación Y, colaborativos, empoderados y auténticos. Y los centennials, digitales, personalizados y conscientes. Pero ¿a dónde quiero ir? A algo que contravía un poquito lo que decía alguien del panel anterior. No es que los de la generación X tengamos que aprender de la generación Y o de la generación Z. No. ¿Saben cuál es mi invitación? A que todos aprendamos de todos. Porque hay cosas de la generación X que los de la Y y la Z pueden aprender. ¿O no? No nos podemos estigmatizar como no, venga, hay que aprenderle todo a los Y y a los Z porque es que ellos sí son... No, ¿quién dijo? No, así como tienen cosas muy positivas, que otras en donde, bueno.
Y es importante hacer conciencia para poder intentar de la mejor forma aprender unos de otros. Pero además, el punto es el siguiente. A donde los quiero llevar es a que cada generación de liderazgo ha venido aprendiendo su propio personaje. Y se ha prototipado como un personaje de tales características. Porque, atención, uno habla de los centennials o de los millennials, y hay millennials que dicen, no, yo no tengo esa característica, no, uy, a mí me gusta mucho la estabilidad, yo no, pues porque no los podemos etiquetar. No podemos afirmar que todos son de una forma, ¿ok? Y entonces, todos sí hemos venido aprendiendo personajes. Y por eso lo que les quiero decir es que el personaje no desapareció con cada generación de liderazgo. Sencillamente cambió de vestuario. Y por eso a todas las generaciones de líderes quiero concientizarlos que esto es más fácil para los más jóvenes, obviamente. Uno entre más joven tiene más posibilidad de ser consciente del personaje que está creando y lograr o no crearlo o desmontarlo más rápidamente. Los que tenemos más años y somos más experimentados y traemos más capas, más disfraces, nos cuesta mucho más. Pero el cambio profundo es... Y lo quise escribir para que lo pudieran tomar foto y lo puedan pensar después con más calma. Muchas veces intentamos mejorar nuestro liderazgo sin revisar la identidad desde donde estamos liderando. Muchas veces queremos comunicarnos mejor, delegar mejor, escuchar mejor, decidir mejor, innovar, pero desde el mismo personaje. Entonces, lo que estamos haciendo es sofisticar la máscara. Estamos sofisticando la máscara. La invitación, cuando yo hablo de sofisticar la máscara, pues es que la hacemos más empática, más estratégica, más digital, más moderna, pero sigue siendo máscara. Por eso el punto, no es liderar mejor desde el mismo personaje. No es que perfeccione su personaje. El punto es revisar qué identidad está liderando por mí. ¿Soy realmente yo? ¿O es el personaje que construí? Y llévese esas preguntas. Porque incluso probablemente algunas de ellas no les he encontrado respuesta aquí. Pero en algún momento, si las tenemos ahí y vuelvo y me las pregunto, puede que algunas respuestas empiecen a llegar. Y cobrará sentido lo que estamos haciendo aquí en este espacio. Pero además ahora le agregamos la inteligencia artificial. No podía pasar mi conferencia sin hablar de inteligencia artificial de alguna manera. Claro. Pero resulta que, pues, la IA no solo acelera procesos. La IA amplifica la identidad desde donde lideramos. Atención a esto. Ese es el peligro de la IA. Porque ya la discusión, y ustedes mismos lo han dicho y lo han dicho aquí, no es si llegó o no llegó, si lo aceptamos o no lo aceptamos. La IA ya está. Ya, eso es un hecho que no podemos negar. Repito, el punto es, como esa IA lo que hace es amplificar la identidad desde donde lideramos, ahí sí está el cuestionamiento importante. Porque es que, ¿me ayuda a expandirme desde mi origen o me ayuda a sofisticar mi personaje? Porque el riesgo no es quedarnos tecnológicamente atrás, es automatizar el personaje, porque la IA puede hacer más veloz al líder controlador, puede hacer más convincente, desconectar más, ¿sí? O darle herramientas al que está desconectado para intentar convencer, pero seguirá siendo un personaje que la gente nota y descubre. Y más productivo el que vive demostrando, el que vive queriendo pavonearse y mostrar que hace mucho o logra mucho. En pocas palabras, la IA es como la nueva crisálida, así como arranqué hablando de la oruga, la crisálida y la mariposa. La IA es probablemente la nueva crisálida corporativa. La IA puede convertirse en eso que nosotros estamos esperando salir de allí más evolucionados. Estamos depositando unas esperanzas en la inteligencia artificial que no tienen por qué estar allí fijadas. Porque lo que estamos haciendo realmente, o lo que puede pasarnos, es que vamos a salir con ese disfraz más sofisticado. Sabemos claro, y lo que digo ustedes muy claro, y vuelvo y digo, aquí lo han mencionado,
a mayor inteligencia artificial, necesitamos líderes con mayor inteligencia emocional. Porque a pesar de que soy un amigo de la inteligencia artificial, sigo siendo un convencido de que este mundo aún sigue necesitando más IE que IA. Y solo con líderes con más IE que IA son los que van a lograr que la inteligencia artificial esté llegando a ayudar a la organización y no a llevarla en un proceso que por el contrario cada vez la desdibuje de su verdadero centro. Porque la pregunta profunda no es qué puede hacer la IA. La pregunta decisiva es desde dónde la estamos usando. Ya decía yo que la inteligencia y la tecnología pueden amplificar la intención desde donde nace. Y la pregunta ¿es desde el miedo? ¿Es desde el control? ¿Desde la necesidad de demostrar? ¿O es desde el origen? Y aquí viene una fórmula que puede ayudarles un poco. Es DS más DF igual a TR, que significa descubrir para desafiar y así transformar. Descubrir. Lo que no ves es lo que te gobierna. El primer paso no es cambiar, es ver. Pero además necesitamos desafiarlo, porque de nada me sirve descubrirlo si no soy capaz de desafiarlo. Entonces es desafiarlo. Y si no te incomoda, probablemente es el personaje el que está maquillando lo que está sucediendo para poder transformar. Y no se trata de convertirte en alguien más, se trata de vivir en coherencia. De vivir en coherencia, que es cuando mente, emoción e instinto se alinean. Porque ahí es cuando eres más natural y más real. La cultura no escucha solo lo que dice el líder, sino también desde dónde está decidiendo. Y en el libro explico este concepto de la neurocoherencia esencial, que es cuando mente, emoción e instinto se alinean para lograr una conexión interhemisférica óptima entre nuestro neocórtex racional, nuestro límbico emocional y nuestro reptílico intuitivo, que son nuestros 3 cerebros. ¿Dónde se nota más esa neurocoherencia y cuando estoy realmente con esa conexión interhemisférica? Cuando realmente entramos bajo presión. En ese momento bajo presión podemos darnos cuenta en cómo estamos decidiendo, cómo estamos escuchando, cómo estamos exigiendo. Y cada vez que tengas que decidir, empieza a preguntarte esto. ¿Estoy pensando con claridad? Haga conciencia qué emoción está fluyendo en ese momento. Mi cuerpo está en expansión o en contracción. ¿Y por qué les hago este llamado? Porque resulta que a nosotros, particularmente a los X y a los baby boomers, nos enseñaron a silenciar todo el tiempo los mensajes del cuerpo. El cuerpo nos da muchos mensajes, pero los callamos desde la razón. Y resulta que el neocórtex es el que tiene la comunicación, la posibilidad de comunicarse, verbalizar. Por eso toma tanto dominio. La parte límbica, emocional, y la parte instintiva y reptílica solamente se comunican desde sensaciones en el cuerpo. Y cuando lo hemos callado tanto tiempo, pues olvidamos escucharlo. Pero el llamado es que un verdadero líder es capaz de empezar a recuperar los mensajes que le da su cuerpo. ¿Qué sensación me genera tomar esta decisión? Porque la intuición tiene una capacidad de 360 grados que el neocórtex no tiene. Y en esas, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado con mi esposa, le presento a alguien y después me dice, cuando se va a la persona, ay, mira que no me gustó esta persona. Y yo, ¿por qué? Sí, pues es muy querido, muy agradable, muy amable. No, algo no me cierra, no me gusta. Es su intuición hablando. Y a la intuición hay que hacerle caso también en el liderazgo. Por eso hablo de escuchar mucho el cuerpo. Entonces, tengan cuidado con lo siguiente. Ustedes pueden seguir creciendo, ¿sí? Pero cada vez que estén pensando en que esa adaptación que están siguiendo, revisen si de verdad están creciendo o están desapareciendo. O están intentando demostrar un valor, intentando mostrarle a los demás algo. No tienen que demostrarle nada a nadie. Y aquí por eso hablo de que no todo vuelo nace del origen. A veces está únicamente queriendo demostrar.
Y volar para demostrar sigue siendo arrastrarse por dentro. Ojo, volar para demostrar sigue siendo arrastrarse por dentro. No todo ascenso es libertad. A veces solo es el personaje moviéndose más alto. Y entre más alto vuela el personaje, más fuerte va a ser la caída. Entonces no se trata de convertirte en alguien más, se trata de no volver a ocultar tus alas para que puedas realmente mostrar lo que sí eres, pero no solo por hacerte notar. Una pausa final. Quiero que piense, por favor, si le ayuda a cerrar los ojos, son 30 segundos. Piense en una decisión real de liderazgo que ustedes en este momento, en su organización, con su equipo, estén postergando, evitando o teniendo que tomar desde la presión. Identifique alguna decisión ahora en su trabajo, en su posición de liderazgo, que tenga esas características, que la está postergando, que la está evitando, que la está tomando desde la presión. Y pregúntese, ¿qué personaje está intentando decidir por ti? ¿Qué parte de tu esencia has estado escondiendo para poder encajar, agradar o sostener una imagen? Y además, ¿qué decisión tomarías si no estuvieras intentando demostrarle algo a alguien? Si no tuvieras que demostrarle algo a alguien, ¿qué decisión tomarías? Y eso te empieza a mostrar qué tan en personaje estás o qué tan cercano a ti estás. Es solo un muy pequeño diagnóstico que te puede empezar a dar. Cada vez que tengas ese tipo de decisiones que parecen muy complejas, que las quiero postergar, que no me siento bien, páselas por este filtro para entender cada vez más si está cerca de usted o en un personaje cada vez más alejado de usted. Porque ustedes no lideran para demostrar que valen. Lideran desde lo que ya no necesitan esconder. Y voy a cerrar. Coméntese. ¿Ustedes deberían demostrar a esta vida que vale? No. Ustedes deberían descubrir cuánto pueden expandirse cuando dejan de dudar de su valor. Y quiero invitarlos a que me ayuden a construir una red de líderes. Líderes positivos, sonrientes, optimistas. Líderes que son capaces de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Líderes que son capaces de entender que estamos en un momento histórico en donde la tecnología, la inteligencia artificial nos ponen a prueba en nuestra humanidad. Líderes que son conscientes que en la medida en que se acerquen más a su origen, a su esencia, pueden estar conectando mejor con su gente y consigo mismos. Quiero que me ayude a construir una red de líderes que sean capaces de descubrir que el futuro está en sus manos, que no dependemos de los políticos de turno, de las situaciones que son tan ajenas y que son incontrolables, sino que nosotros tenemos una posición en la cual tenemos que hacer que las cosas pasen. Y si podemos hacerlas desde un lugar más cercano a lo que en realidad somos, si le ayudamos a otros, si somos capaces de servir, quiero que se concienticen de que ustedes serán aquellos como yo que yo intento hacer, que es con un granito de arena aportar para que más adelante sus hijos y mis hijos puedan decir que recibieron un mundo mejor que el que nosotros tuvimos. Y les decía al inicio que era una presentación, una conferencia muy especial para mí, ¿lo recuerdan? Alguno me creyó, el que me creyó era yo. El que creyó que era una frase de cajón, como cualquier conferencista debería para ganarse al público, diga yo. Sean sinceros. Les quiero contar que hace 8 semanas estaba en una sala de cirugía porque me estaban sacando un adenocarcinoma. Estaba con cáncer. Y hoy, puedo decir que soy un sobreviviente del cáncer. Me curé.
Y esta conferencia representa mi nueva etapa, mi nuevo comienzo y el buscar un estado mucho más alto para ayudar a iluminar a las personas a las que me les acerquen. Muchas gracias.